Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Subir el nivel de mi esposo al máximo, temporada 1, capítulos 54 a 65. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Pero ahora, su prioridad era la fiesta de té, por lo que Cece le pide que la deje ayudarla, ya que mantendrá vigilada a Grace, e incluso Genia le dice que ella se encargará junto con todas las sirvientas de la comida, poniendo así manos a la obra. Y justo como esperaba, Belladonna hizo su movimiento. Cece había visto cómo Grace recibía una hierba extraña, informándole de esto a Amber, quien termina identificándola, a sabiendas de que el té de esa planta sería mortal, pensando qué es lo que está planeando Belladonna. Pero el día de la fiesta vemos cómo Roxy avisa a Amber que ya casi todas llegaron, entre las cuales también estaban las amigas de Belladonna, quienes quedaron impresionadas por la decoración, y aunque intentaron humillar a Amber, esta cortésmente minimizó cada comentario, hasta que entró Belladonna preguntando si es que le había guardado un lugar, cosa que Amber contesta con una sonrisa y manda a que Cece la lleve a su lugar, mientras recordaba cómo a ella también le habían dado ese té rojo e inclusive comenzó a sospechar que hizo lo mismo con la madre de Carlix por lo que había leído en el diario, decidiendo dar la bienvenida a todas las damas e iniciando así la fiesta, hasta que de repente una de las amigas de Belladonna comenzó a quejarse. Cuando Amber se acercó a ver qué pasaba, Belladonna ya había tomado la taza y revelado que se trataba del té rojo, por lo que comenzó a acusarla de querer envenenarla a ella y a sus amigas, las cuales al ver cómo Amber dudaba de ellas, le sugirieron que las revisara, para que así se diera cuenta de que ellas no hicieron nada, por lo que Amber sabía que no serviría de nada, momento en el que el médico llegó avisando de qué planta habían hecho el té, agregando que era muy peligrosa, pero Amber pudo notar que ellas no sabían que era una planta tan peligrosa. Por otro lado, como las cosas iban muy lentas, Belladonna intervino, haciendo que otra de sus amigas acusara a Roxy de haber puesto algo en el té, por lo que en ese momento insistieron en que revisaran a Roxy, agregando que ella era una de las damas de Amber, quien se terminó acercando a Roxy, diciéndole que sabía lo que había pasado y que no debía de dejar que Belladonna la arrastrara hasta esto. Solo tenía que decir la verdad. Belladonna, por otro lado, la termina levantando y haciendo que se le cayera el frasco, por lo que se sentía ganadora, tanto que no se dio cuenta que habló de más, por lo que Amber aprovechó su descuido, corroborando la información con el médico y preguntándole cómo es que sabía tanto de esa planta que ninguna otra de las damas conocía. Belladonna logró salir de ese problema, intentando hacer que Roxy confesara que ella había hecho todo este escándalo por culpa de Amber. Pero Roxy, reuniendo valor, termina diciendo la verdad, confesándole que la botella se las dio a las amigas de Belladonna, por orden de ella. Después de ese incidente, se disculpan con las demás damas, pero ellas parecían no darle importancia ya que todo se resolvió, continuando así con la fiesta. Al final, Amber se reunió con Roxy agradeciéndole por decir la verdad, pero ella le estaba jurando que le serviría fielmente, lamentando todo lo que hizo. Pero la que no se veía nada arrepentida era Belladonna, quien llena de furia estaba planeando darle una lección a Amber. Por lo que a la mañana siguiente vemos cómo Roxy termina entrando rápidamente a la oficina de Amber, pidiéndole ayuda ya que su amiga había dejado una nota muy extraña. Amber, Cece y Roxy terminaron yendo a buscarla, encontrándola en muy mal estado, por lo que Cece fue por el médico, pero en ese momento la amiga comenzó a pedirle disculpas a Amber, agregando que la amenazaron con arruinar a su familia, y Belladonna hizo su aparición, junto con otras sirvientas que capturaron a Amber, dejando también inconsciente a Roxy. Belladonna estaba por comenzar el castigo con Amber, quien intentó escapar, aunque fracasó, quedando a merced de Belladonna,
quien por suerte fue detenida por la llegada de Carlix, que furioso al ver lo que estaba pasando, decidió hacer que sus guardias encerraran a Belladonna mientras él se llevaba a Amber, quien aún no creía que él se hubiera puesto de su lado. Y cuando estuvieron a solas, él terminó curando sus heridas. Amber le preguntó cómo es que supo dónde estaba, por lo que él le dice que fue gracias a Cece, que corrió a buscarlo pensando que algo así podría pasar, disculpándose con ella ya que debió de haberse dado cuenta mucho antes, abrazándola. Momentos después, él le comienza a explicar que siempre pensó que debía de ser un buen hijo y un buen heredero, ya que es lo que su madre siempre le había dicho, pero ahora no estaba seguro, confesándole que es muy torpe al tratarla, pero pidiéndole que no lo abandone, por lo que Amber le asegura que se quedará con él, momento en que ambos estrechan más su relación. A la mañana siguiente vemos cómo Carlix despertó decidido a dejar descansar a Amber, mientras era informado de que Belladonna quería enviar una carta, por lo que él ordena que no las envíen y que incluso las quemen, además de terminar llevándole el desayuno a Amber, conversando así con ella, disfrutando de verla comer ya que parecía una linda ardilla, y decidido a pasar todo el día con ella. Cosa que vemos emociona a las sirvientas, pero avergonzó un poco a Amber. Por otro lado, Belladonna le terminó pidiendo que fuera a la mansión de verano a buscar a su esposo. Ya en la noche, Amber estaba pensando sobre sus sospechas de Belladonna y el fallecimiento de la anterior duquesa. Cuando fue buscada por Carlix, ella termina diciéndole que sospechaba que Belladonna envenenó a su madre, mostrándole el diario de ella, revelándole que usó el té rojo y que lo logró porque la hizo creer que era un regalo del duque, cosa que molesta a Carlix, quien decide hacer una investigación al respecto, pero sabía que debía de ser cuidadoso de no levantar sospechas de Nasto, ya que era probable que él o su esposa le hayan proporcionado esa hierba a Belladonna. Al día siguiente Amber seguía pensando en ese asunto, pero para su sorpresa llegó Dennis, quien por fin le cuenta la verdad. Aunque en ese momento también Carlix era avisado de que su padre había llegado, yendo a verlo, aunque su encuentro es interrumpido por Amber, quien llegaba corriendo con una buena noticia, la cual no pudo decir ya que se tuvo que presentar con el padre de Carlix, quien estaba molesto por lo que le habían hecho a Belladonna e incluso la liberó, cosa que molestó a Carlix, quien la acusó de haber sido la responsable del fallecimiento de su madre, aunque ella lo negaba todo, exigiéndole que le mostrara las pruebas si las tenía. En ese momento Amber le dice que sí tienen pruebas, por lo que Dennis comienza a contarle quién es realmente, revelándole que es un Benjen, pariente de la difunta duquesa, al cual le fue encargado investigar su fallecimiento, ya que ninguno de la familia creía que fuera por una enfermedad, logrando así encontrar al único testigo que quedaba con vida, la cual, en un acto de venganza, reveló la verdad dejando por escrito todo lo que había hecho Belladonna, cosa que terminó leyendo el padre de Carlix. Belladonna insistía en su inocencia, pero Amber termina diciéndole que tiene pruebas de la compra de esa hierba, mostrando que el documento tenía el sello de Belladonna, cosa que ya no podía negar, por lo que el padre de Carlix termina abandonándola a su suerte, aceptando la propuesta de él de borrarla de la familia a través de un juicio que procedió condenándola a ser borrada de la familia y quitándole todos sus privilegios como noble, momento en el que Belladonna les grita que hará que se arrepientan, y más tarde, cuando Amber, Dennis, Carlix y su padre estaban reunidos, ella se terminó dando cuenta de que Dennis era el tío de Carlix, pero él le dice que eso no tiene importancia, ya que le gustaba servir como un soldado de Talesdo, diciéndole a Carlix que lo podría seguir tratando como siempre, pero el ambiente es interrumpido por el padre de Carlix, que se disculpó con él por no haber hecho su trabajo y haber despreciado el esfuerzo de su madre por intentar volverlo un mejor hombre, momento en el que Carlix le dice que ambos son diferentes, cosa que él confirma,
ya que ha visto cómo ha mejorado el este. Pero Carlix le dice que él no lo hizo solo, agregando que fue su esposa la responsable de la mayoría de los cambios. En ese mismo momento, en otro lado del imperio, Nasto era informado de todo lo que había pasado, decidido a hacerles una visita. Mientras el pobre de Leopold, al enterarse de todo lo que había pasado con Belladonna, fue a buscar su única carta para evitar perder su vida, pero sin percatarse de que alguien lo estaba siguiendo. Cuando Nasto fue a visitarlos, Carlix no se encontraba, así que Amber se hizo cargo de todo, respondiendo a sus inquietudes, las cuales iban en torno a las armas y víveres que habían adquirido, ya que siempre negociaban con él. Amber, quien ya había sido puesta en alerta por su hermana, decidió seguir el consejo de su padre y le dice que ya no van a hacer negocios con él, y que todo lo que harán será por medio del trabajo de los caballeros de Talesdo, cosa que dejó impactado a Nasto, quien al ver que no podría negociar con ella se retira, dándole un consejo, o mejor dicho, una advertencia, de que podrían terminar siendo llamados para una batalla sin sentido, cosa de la que Amber estaba muy consciente. Y vemos que Nasto, antes de marcharse, le termina ordenando a uno de sus subordinados que elimine a Leopold. Cuando Carlix regresó al castillo, fue inmediatamente a ver a Amber, quien le contaba cómo le fue con Nasto, pero fueron interrumpidos por Yaite, ya que Carlix entró sin siquiera hacer las revisiones necesarias, por lo que tuvo que salir algo avergonzado a hacer su trabajo, pero dejando pensando a Amber en que el Carlix que ahora conoce es muy diferente del que conoció, reconociendo que él también estaba solo, pero ahora ya no lo están, recordando así la advertencia de Nasto de una batalla sin sentido, cosa que le hizo tener miedo, ya que recordaba cómo Carlix al regresar de esa guerra se volvió aún más distante con ella, pensando que podría volver a pasar lo mismo en esta ocasión, decidida a no dejar que todo se repita de la misma forma. Por otro lado, Dennis, por orden de Amber, había ido a buscar a Leopold, aunque llegó demasiado tarde, solo encontrando el cuerpo sin vida de él. Por suerte, el maletín, que contenía aquello que pensaba le salvaría la vida, seguía ahí, cosa que fue tomada por Dennis. Mientras, Nasto le estaba dando todo su reporte al emperador, quien ya había decidido poner en su lugar al duque Talesdo, cosa que no le molestaba a Nasto, aunque no entendía por qué el emperador le tenía tanto odio a ellos. Y vemos cómo días después Carlix recibió la noticia de que lo requerían en la capital, pero esta vez Amber lo acompañaría. Por ahora dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.